Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver integrales definidas con hoja de cálculo. En el tutorial veremos la solución de la integral definida de a a b de f de x de x. Como ejemplo, emplearemos la función x a la seno de x y la integraremos con respecto a x en el intervalo de 0 a 10. Aquí tenemos la función a integrar. En este caso la estoy graficando en el intervalo de 0 a 10 y entonces la integral definida es el área contenida bajo esta curva. En el tutorial emplearemos un método llamado regla del trapecio y este método, al ser un método numérico, requiere que nosotros construyamos una tabla de la función a integrar. Es decir, no tendremos a nuestra función de forma continua, sino en su lugar tendremos una representación discreta de la misma. Para este ejemplo he generado un total de 6 puntos igualmente espaciados en el intervalo, los cuales tengo en esta tabla, ¿sí? Y se encuentran señalados en la figura con los puntos amarillos. Si los puntos en la representación discreta de nuestra función se unen con una línea recta, entonces esta línea delimitará un trapecio, ¿sí?, por debajo de esta línea y entre el eje X. Noten que si tenemos 6 puntos, únicamente tendremos 5 trapecios, es decir, un trapecio menos que el número total de puntos. Recordemos que para un trapecio como el que se muestra en la pantalla, su área puede ser calculada a partir de la suma de su base mayor y su base menor multiplicada por la altura y esta cantidad dividida entre 2. Volviendo a la representación discreta de mi función, he seleccionado únicamente el primer trapecio, el cual muestro con sus dimensiones en esta parte. Si esta figura la giro 90 grados, podemos ver que en este caso la base mayor corresponde a la función evaluada en x2, la base menor corresponde a la función evaluada en x1, mientras que la altura corresponde a la diferencia de x2 menos x1. Estos datos pueden ser alimentados a la fórmula del área del trapecio, con lo que podemos obtener entonces el área del primer segmento, que es igual a 2.88. Este procedimiento se puede repetir con el segundo segmento, el cual he extraído nuevamente en esta parte de la pantalla, y podemos ver que un lado mide 1.88, el otro lado mide 0.35, ¿sí?, y esta distancia mide también 2. Nuevamente, si yo giro 90 grados a esta imagen, pero ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí?, tendremos el trapecio ya en posición vertical, y entonces podemos ver que la base mayor mide 1.88, la base menor 0.35 y la altura mide 2. Aplicando nuevamente la fórmula de la regla del trapecio, hallamos el área de este segmento y sería igual a 2.23. En esta pantalla les muestro cómo se calcularon las áreas del primer y segundo segmento. Podrán ver que la suma de la base mayor y la base menor siempre corresponde a la suma de la función en los puntos entre los cuales yo estoy evaluando al segmento, de tal forma que puedo obtener una fórmula general para todos mis segmentos. Finalmente, la integral buscada de la función x a la seno de x con respecto a x en el intervalo de 0 a 10 corresponde a la suma de las áreas de todos mis trapecios. En este caso, la integral es igual a 22.6.
Finalmente veremos cómo implementar nuestro método de la regla del trapecio para resolver esta integral. Empezaremos por colocar el límite inferior. Posteriormente pondremos el límite superior y construiremos una tabla de valores discretos para x, desde el límite inferior hasta el límite superior. En este caso voy a crear la tabla en incrementos de 2, ese delta x lo voy a colocar aquí, y entonces empezamos así. Creo la tabla, arrastro la fórmula hasta el valor final de 10 y después voy a evaluar a mi función en cada uno de mis valores de x. Entonces es x a la seno de x. Me marca un error aquí, corrijo. Excel tiene problemas debido a que tenemos un 0 elevado a la 0 en nuestro primer valor. Si yo le pongo aquí un valor muy pequeño, podrán ver que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces simplemente voy a ponerle el valor así. A continuación voy a calcular el área de los trapecios individuales y es base mayor más base menor por la altura, que es la diferencia entre estos valores, entre 2. Arrastro la fórmula, ¿sí? Recuerden que si tenemos 6 puntos únicamente vamos a tener 5 segmentos y la integral buscada es la suma de estos valores. En este caso es 22.6. Si quiero refinar este valor, entonces lo que tendría que hacer es construir esta tabla en incrementos más pequeños, por ejemplo, 1. Nuevamente arrastro mis fórmulas. Y aquí tengo un valor más preciso, 19.75 aproximadamente. Vamos a ver cómo se aplica este método a otras integrales, en este caso la integral definida de 0 a 3 de x cuadrada de x. Aquí tengo su resultado analítico. Para comparar, ponemos el límite inferior, 0, límite superior, que es 3, y el incremento deseado la voy a construir inicialmente de 0.5 en 0.5. Pongo mi valor de xj, el primer valor es el valor inicial o el límite inferior, después es este más el incremento que seleccioné y arrastro esta fórmula hasta llegar al límite superior. Después evalúo mi función y en este caso es x al cuadrado y calculo el área de los segmentos individuales. Es base mayor más base menor por la altura entre 2. Finalmente, la integral buscada es la suma de las áreas. Podemos ver que el valor numérico es 9.125, el valor exacto es 9. Puedo, en este caso, refinar ese valor. Le voy a poner 0.25. Nuevamente, arrastro hasta el valor final de 3. Y sumo. Y es más preciso, 9.03. Si quiero mayor precisión lo puedo reducir aún más. Voy a ponerle 0.2.
y ahí tengo un valor más preciso. Pueden ver que va convergiendo al resultado exacto. Finalmente vamos a ver este otro ejemplo, ¿sí? Que es la integral definida de 1 a 3 de x sobre x. ¿Sí? Pueden ver que esta expresión es simplemente pues, la integral definida de 1 a 3 de 1 sobre x con respecto a x, así que en este caso nuestra f de x es 1 sobre x. Empiezo por poner el límite inferior, que es 1, límite superior, que es 3, mi incremento deseado, le voy a poner que sea 0.5, creo mi tabla de x desde el valor inicial, y tengo después mi valor de f de x, que sería 1 entre x, y después mis áreas de los segmentos. Base mayor más base menor por la altura entre 2. La integral buscada es la suma. Y vean, son parecidos. Aquí tenemos 1.12 aproximadamente, aquí aproximadamente 1.1. Si quiero mayor precisión puedo refinar este valor. Quiero el valor más exacto, reduzco aún más. Y pueden ver que cada vez se parece más el valor de la integral numérica a la analítica. Bueno, pues hemos terminado este tutorial, espero que les haya gustado. Hasta luego.